Muy buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. Esta noche especial que nos da la oportunidad de poder tener... No, está bien, no te preocupes, ahí está bien, ya yo me acomodo ahí. O cualquier cosa, yo vengo y lo muevo aquí. Yo era el sonido en Villajuana, así que... Bien, entonces, de poder estar aquí y compartir con cada uno de ustedes. En este día vamos a iniciar un tema que estaremos tratando durante todo el mes de agosto, un tema muy interesante, porque habla de lo que Dios nos ha otorgado por su gracia. ¿Qué es lo que Dios nos ha otorgado por su gracia? La salvación. Vamos a hablar acerca de la salvación. Es un tema importante. Hebreos capítulo 2. Verso 1 nos habla de la importancia de la salvación, cuando nos dice en el verso número 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén y amén. En esta noche alabamos tu nombre, Señor, bendecimos tu persona, porque tu gracia se ha derramado en nuestras vidas y no somos merecedores de ella. Tu gracia ha sido manifestada por darnos a Jesucristo para ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Libertador. Y en esta noche queremos que tu Espíritu Santo nos guíe para aprender de lo que tú nos tienes en tu palabra y ponerlo en práctica y que éstas puedan quedar en nuestras vidas. Alabamos tu nombre, Señor, te damos gracias. En el nombre de Cristo. Amén, amén. En la historia de la iglesia se mencionan muchos hombres grandes. Uno de estos fue Justino, llamado Justino el Mártir. Justino el Mártir, a la hora de que fue presentado delante del procónsul, es decir, del gobernador de su tierra, donde él vivía, sobre todo que fue llevado a Roma. Este procónsul se llamaba Rusticus, vaya, un nombre muy rústico, Rusticus. Rusticus le preguntó, Justino, ¿tú supones que si fueras azotado y vuestras cabezas cortadas, subiríais al cielo para ser recompensados? Justino le contestó, yo no lo supongo, yo lo sé, y estoy plenamente convencido de ello. Ese mismo día, los prisioneros, después de ser azotados, fueron conducidos al suplicio, donde murieron glorificando a Dios. Cuando uno puede escuchar historias de este tipo, uno solo puede quedar impactado en pensar cómo puede alguien hablar de esa manera en tal situación. Hay un instinto en el hombre, que también lo tienen los animales, que se habla el instinto de supervivencia, que nadie quiere que le vaya mal, porque nadie, ninguno de nosotros va a ir aquí a las 5 esquinas y se va a poner en medio de la calle para que lo choquen. Nadie haría eso. Todos vamos a procurar librarnos. Pero ¿cómo una persona, un hombre, un grupo de personas puede cambiar su mente y cambiar su disposición, estar dispuestos a ir a la muerte por amor a quien les salvó? Y eso es la salvación. La salvación es la gracia manifestada de nuestro Dios. Y en esta noche vamos a aprender sobre todo el concepto de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿A qué se refiere la salvación? Por eso nuestro tema de la salvación tiene que
tener algunos puntos importantes. ¿De dónde proviene la palabra salvación? Bueno, la palabra en griego de salvación es la palabra soter. Y soter o esculapio, y los medios que están aquí lo saben bien, fue el padre o el Dios que simbolizaba en el mundo griego a un salvador, a un libertador. Era la personalización de la seguridad y la preservación, la liberación del daño, también de la medicina y de la curación. Por eso que en Esculapio es el padre de la medicina en griego, aunque en latín tiene otro nombre. Entonces, la idea básica de salvación es de rescatar y preservar de un peligro inminente. Nosotros lo vimos en el último mensaje que estuvimos aquí y decíamos algo parecido a esto. Es decir, que cuando se habla de salvación quiere decir de rescatar y preservar de un peligro inminente, pero además implica dar salud y seguridad. Cuando habla algunos textos de la Biblia de salvación, no habla de salvación del alma, sino de preservación de la vida, del cuerpo, de la curación. Habla de salud, habla de salvación. En su sentido más amplio y más profundo, el término salvación o soteriología es la parte de la teología sistemática que estudia acerca de cómo Dios trabajó en su gracia para liberar al mundo que estaba perdido. Y ese mundo que estaba perdido éramos tú y yo, hermano. Tú y yo fuimos el beneficiario mayor de la gracia de Dios en la salvación. Y eso corresponderá a un tema importante. Entonces, la salvación habla de la emancipación espiritual, de la liberación espiritual del hombre, del dominio de la culpa, del pecado y de la muerte, y el goce de una vida eterna, de comunión renovada con Dios. Fíjense que ese concepto es importante. Primero habla que la salvación es liberación de una culpa. Pero en segundo lugar, habla no solo de la liberación de la culpa, sino de la liberación del castigo de la culpa. Si bien nosotros somos pecadores, somos culpables delante de Dios, ¿cuál es el castigo o la paga del pecado? La muerte. Pero la salvación trae la liberación de la culpa, de la pena de la culpa. Pero también no solo me libra de la pena de la culpa, sino que me da una nueva esperanza, me da la vida eterna. Qué cosa más gloriosa, ¿eh? Es la salvación. En las Escrituras, el tema se desarrolla en primer lugar como un concepto puramente físico hasta el plano moral y espiritual. Y eso lo vamos a ver dentro de un momento. Por ejemplo, cuando habla de la salvación, la Biblia utiliza diferentes términos para hablar de la salvación. Salvación es la acción y efecto de salvar al pecador. Eso es lo que significa salvación. Pero también es sinónimo de la salvación el redimir. Redimir es rescatar o sacar al pecador del estado de esclavitud mediante el pago de un precio. Pero también utiliza la palabra salvar cuando habla de salvación, que es liberar del peligro de la muerte del pecador poniéndolo a salvo. Pero además habla de redención, que es la acción y efecto de redimir. Habla de expiar, que es de cancelar la culpa del pecado. Habla de propiciar, que es el acto de agradar a Dios por la satisfacción de una demanda. Y vamos a estar hablando más
durante toda esta serie todos estos términos, sobre todo el término propiciación. Pero además salvación es perdonar, que significa redimir la deuda u ofensa del pecador. Quiere decir que esto nos habla que el hombre, cuando Dios salva, es una, como dice un texto, es algo que se desprende en multifacetas. ¿Por qué? Porque Dios no solo nos salva del peligro y de la culpa de la muerte, sino que también trae a nuestra vida una nueva razón de vivir. Dios no salva solo nuestros espíritus, hermano. Dios salva también nuestro cuerpo. Amén. Es decir, que cuando nosotros estamos aquí en la tierra, estamos seguros que estamos en la mano de Él. Ahora, puede ser que muramos, claro, pero ¿qué dice el texto? Que no importa, porque un día resucitaremos y estaremos con Él. Y estaremos con Él con nuestros cuerpos. No se sabe la edad, no se sabe la edad que tengamos, pero sí estaremos con nuestros cuerpos renovados y glorificados. No importa cuál sea, renovado y glorificado, para estar en la presencia del Señor. Ahora, la salvación nos habla de que puede ser que el hombre trate de buscar un camino diferente. La salvación no solo habla del beneficiario de la salvación, sino también habla del objeto de la salvación, el medio de la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esa salvación por gracia, por medio de la fe, habla de alguien que hizo una obra maravillosa por ti y por mí. Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Querido hermano, nadie puede ir al cielo de otra manera que no sea por medio de Cristo. En una ocasión se habla de un hombre que tuvo un sueño. Y yo sé que muchos lo han leído porque es un tratado que ha salido en prensa bíblica, pero que viene a colación la ilustración. Este hombre tuvo un sueño, y en su sueño veía que mientras más obras buenas hacía, se iban agregando escalones para él llegar al cielo. Y mientras él daba más dinero para los pobres y más dinero para cosas buenas, la escalera subía más y los peldaños subían más. Y en ese sueño él se vio que estaba ya en la cumbre, que ya no podía mirar nada de lo que estaba alrededor. Estaba muy lejos, cerca del cielo. Pero escuchó una voz que dice: el que no entra por la puerta, este es ladrón y salteador. Y ahí mismo se despertó. ¿Por qué? Porque todo el que quiera ser salvo tiene que entrar por medio de Cristo. Por eso la salvación nos habla de Cristo. Algunos piensan, además, que cuando los cristianos decimos salvos siempre salvos, es un término de arrogancia. Ah, mira qué arrogantes son ellos. Ellos dicen que son salvos siempre salvos, pero ellos se creen que son perfectos. No, no es que somos perfectos, sino que hemos sido perfeccionados en Cristo. Porque cuando tú y yo, querido hermano, recibimos a Cristo como Salvador personal, Dios impuso en nosotros la justicia de Cristo. Y cuando Dios nos ve, ya no me ve a mí, no ve a Manuel, no ve a ninguno como es. Cuando Dios me ve a Cristo. Y me ve a través del espejo de Cristo. Ah, mira, yo veo a Manuel, qué pobrecito. O Eduardo, que cayó, pobre de Eduardo. Yo voy a ayudar a que se levante. Él va a confesar sus pecados y lo voy a restablecer. Pero Él me ve a través de Cristo, que estoy santificado y puro. Dios nos ha hecho santos, pero debemos vivir en santidad, hermanos. Pero el hecho de vivir santidad o no quiere decir que usted pierda la salvación o no. Usted es salvo, siempre salvo, porque la salvación se basa no en lo que yo hago, sino en lo que ¿quién hizo? Dios. Dios fue que me salvó o no. Y entonces, si Dios me salvó, lo que yo haga, ¿qué va a hacer? Ahora, dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice Pablo de una manera enérgica, me genoito.
nunca nazca eso, sea abortado esa mentalidad. Es decir, no nazca eso. Eso no puede ser que un cristiano piense que porque es salvo va a andar como siempre. No es real. Porque si usted fue liberado de eso, usted va a andar como en novedad de vida. Y esto es la salvación. Negar la seguridad de salvación es hacer ofensa directa a lo que Dios ha establecido para que una persona sea salvo. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versos 25 y 27 al 30, que vamos a leer. Bueno, ya me dijeron que puedo durar hasta 12 de la noche. Así que no se preocupen, hermano, que voy a durar antes de. Juan 10, 27 al 30, dice de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. No dije que no iban a perecer jamás, no perecerán jamás. Y otra cosa, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y es que la seguridad de la salvación se basa en la deidad de Cristo, en la realidad de su deidad y en la realidad de que estamos en las manos de nuestro Dios. Qué cosa más gloriosa, hermano. Pensar en eso me llena de una emoción, porque cuando yo veo mi vida, no importa cuál sea, y recuerdo en qué manos estoy, solo me tengo que llenar de gozo. El hermano decía hace un momento, el hecho de estar aquí debe ser un energizante para glorificar a Dios. Y también es un energizante el saber que estamos en la mano de Dios. Qué cosa más gloriosa, qué grandioso es nuestro Dios. Ahora, hermanos, nuestros corazones tienen que estar llenos de regocijo y de bondad por la gracia de nuestro Dios. Porque cuando Dios salva, habla de que sus dones son irrevocables. Romanos 11:29 habla de lo irrevocable que es el don de la salvación. Cuando Cristo redime una vez y para siempre ya. Yo cuando vine a Cristo, yo lo comenté eso, yo no sé cuántas veces yo me convertí. Pero era que yo era pecador todavía, no. Sino que yo personalmente no estaba seguro, pero cuando yo leí en la Biblia y tuve seguro de que Dios me salvó, ya yo dejé de estar haciendo oraciones, pues ya se acabó. Ya yo entendí que Dios me salvó. Y es lo que habla de la salvación de nuestro Dios. Ahora, la salvación en el Antiguo Testamento tiene partes vitales. Pero vamos a ver estos textos que son importantes. En la Biblia hay textos claves que nos hablan acerca de la salvación. Uno de ellos es 1 Timoteo capítulo 1, verso 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. En primer lugar, el texto habla de que Dios es nuestro Salvador, pero Cristo no es el que nos salva. Pues, querido hermano, quiero descubrirte algo importante hoy. Es que Dios es el autor de salvación y el agente de la salvación es Cristo. Cuando Dios iba a crear todo el mundo, los 3 se sentaron y dijimos, mira, vamos a salvar al hombre. ¿Pero qué hombre? El que vamos a crear. ¿Y por qué? Bueno, porque él va a pecar. ¿Y entonces cómo lo vamos a hacer? No, el Hijo se va a humanar. Y dice el texto que Dios en su bondad, antes de crearnos, dice Primera de Pedro, que Él dispuso un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios es el autor de la salvación. Primera Timoteo capítulo 2,
verso 4, habla de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es el autor de la salvación. Y Cristo nuestra esperanza. Por eso ese texto es importante. Primera Timoteo capítulo 1, verso 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese texto nos habla del apóstol Pablo declarando la realidad de que Cristo vino a una obra específica a salvar a los pecadores. Y cuando leemos en el texto griego ese versículo, y quizás pueden tener una versión textual o algo así, cuando habla la última frase que dice de los cuales yo soy el pecador, en el idioma original lo que dice, del cual yo soy el pecador. No soy un pecador, yo soy el pecador. Y cuando vamos y pensamos en las cosas de nuestro Dios, pensar que yo soy el pecador y por mí murió Cristo, solo tengo que decir gloria a Dios. Gloria a Dios por su salvación, porque a pesar de ser el pecador me salvó. Primera Timoteo 2:4, que ya lo dije hace un momento, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos venideros. En el Antiguo Testamento, la salvación habla de librar del peligro y de la calamidad física que persiguen al hombre hasta la muerte por causa del pecado. Su situación es la de un huérfano. Cuando habla la Biblia acerca del hombre pecador, en el Antiguo Testamento habla acerca de un huérfano, y Dios es el único que lo puede socorrer y salvar. Y cuando la salvación divina se manifiesta, tanto en el individuo como en la comunidad quedan liberados íntegra y vitalmente. El individuo queda libre de peligros físicos, injusticias y necesidades. La comunidad queda libre de guerras, trastornos, peligros, hambres. Cuando en el Antiguo Testamento, muchos textos que hablan acerca de Dios como Salvador, y aquí yo soy Jehová tu Salvador. Muchas personas quieren tratar de extrapolar el texto y hablar de que Dios nos salva del pecado. Bueno, en un sentido sí, de una manera grande, el texto se refiere a ello, pero de manera particular cuando Dios dice, mira Judá, yo soy tu Salvador, habla de yo soy tu liberador, tu libertador de la calamidad que te puede ocurrir. Dios es mi Salvador. Dios es nuestro Salvador. Dios tiene en sus manos a todos los hombres para la salvación, todos los medios para la salvación del hombre. Y el Señor, y es Señor de todos los instrumentos salvadores. Salva en ocasiones por peligro, calamidad y todo lo demás, pero nos salva de una manera profunda y grata. Dios nos salva. El peligro y la calamidad física persiguen al hombre hasta la muerte por la causa del pecado. Génesis 4:12. Y su situación es la de un huérfano, como decíamos hace un momento. En el Éxodo, el gran paradigma de la salvación y del sentido teológico se manifiesta en las fiestas. Cuando el pueblo de Israel es enviado a celebrar fiestas, no es para celebrar una fiesta de carnaval y algo por el estilo. Estaba celebrando ¿qué? La salvación de Dios, ¿o no? La Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era la celebración de la liberación de Dios de la esclavitud de Egipto. Por eso, cuando el pueblo celebraba la Pascua, celebraba esto, los sacrificios. Los sacrificios hablaban de la liberación de la culpa del pecado momentáneamente
y apuntaban a Cristo. Sobre todo el gran día de la expiación que apunta hacia esa realidad. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, cuando habla de la salvación, se entiende muy bien el asunto de la salvación como de esperar en Dios. Un ejemplo de ello aparece en Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Habla del individuo como un pastor, como una oveja que está desamparada, pero que se siente confiada porque Dios es quien lo guía. Y ese Salvador no lo guía en la vida particular de ahora, sino que lo guía hasta la eternidad. ¿O no? Eso es lo que dice el Salmo 23. Dice, vamos allá al Salmo 23 para que lo veamos. Salmo 23. Dice en el versículo número, a ver, Salmo 23, está por acá, bien, dice, aunque ande en valle, verso 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hasta ahí estamos hablando de la vida. Verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Era el interés del salmista hablar de la salvación de Dios, de la salvación de Dios. Ahora, el punto máximo que habla acerca de la salvación de Dios es Isaías 53. Si tenemos que hablar de salvación, tenemos que hablar de Isaías 53, ¿o no? Porque es la muerte del siervo sufriente. Cuando habla de este anticipo que prepara la escena de la salvación para el Nuevo Testamento. Porque está hablando del Mesías que liberta, pero aquí el Mesías en Isaías 53 no liberta primero, muere primero. Y luego liberta, luego libera. Y eso fue lo que no entendió el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel entiende Isaías 53 como ellos mismos, dicen, no, nosotros somos el siervo sufriente, nosotros somos los que sufrimos. Pero aquí estaba hablando del Mesías. Porque en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento la salvación toma un amplio concepto del Antiguo Testamento y lo liga a la persona de Cristo. Dios liberta, Dios perdona, pero Él viene ahora ligado en el Nuevo Testamento ¿a quién? A la persona de Cristo, que trae salvación a todos los hombres, como vimos en 1 Timoteo 1:15, que decía que Cristo Jesús vino a salvar a todos los pecadores. Jesús es la respuesta definitiva a la esperanza de salvación del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se mostraba siempre en esperanza. Una esperanza de salvación que cada día se repetía en la celebración del gran día de la expiación. Porque a pesar de que el cordero, el animal, haya sido llevado la sangre hacia el lugar santísimo, todavía quedaba en ello, ¿qué? La conciencia del pecado. Mañana tengo que sacrificar de nuevo. Pero en el Nuevo Testamento no. ¿Y qué hizo Dios en el Nuevo Testamento? No, ya se acabó todo. Ya yo voy a dar la obra perfecta. Y esa obra perfecta está ligada en Cristo, porque esa salvación era la esperada. Por ejemplo, dice en Lucas capítulo 2, vamos a Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, verso 29, cuando Simeón tiene en sus brazos al niño Jesús, dice el verso 28 para tomar la idea, y Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor,
despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. Aleluya. Qué glorioso, wow. La salvación, un hombre antiguo testamentario, un piadoso del Antiguo Testamento, esperaba esa salvación y cuando vio a Cristo, dijo, ya está cumplido. Aquí está cumplida totalmente. Y por ello, cuando Dios le dice a José, y el ángel le dice a José, y llamará su nombre ¿cómo? Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Llegó la liberación total. Jesús enfoca la salvación desde la perspectiva también del deber humano, que se ocupan en las cosas de Dios y el significado del misterio del Hijo del Hombre. Ahora, por ejemplo, en el Evangelio de según San Juan, la salvación tiene un aspecto significativo. ¿Por qué? Porque dice, el nuevo nacimiento es un requisito esencial para entrar al reino de Dios. Cuando Nicodemo va delante del Señor, le dice, Maestro bueno, sabemos que ha venido de Dios porque nadie puede decir estas cosas. ¿Qué dice el Señor? De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Es decir, la vida cristiana es la entrada a un nuevo nacimiento y que viene por la confianza de que el que cree ya no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El juicio está latente. Y por ejemplo, en Pablo da el tema de la salvación en su máximo desarrollo en sus cartas, haciendo destacar, en primer lugar, que la salvación es gratuita. Querido hermano, usted ni yo tuvimos que pagar nada para la salvación. Es totalmente gratuita. La salvación es gratuita y no la puede merecer ningún hombre por buenas obras ni por el cumplimiento de la ley. Es una cosa muy grande. ¿Cómo, Pablo? Es decir, que si yo, que soy un judío devoto, tenía que guardar toda la ley, ni eso me acerca a la salvación. No. Nadie podrá ser salvo por la obra de la ley. Viene a ser salvo gratuitamente por la gracia de nuestro Dios. Sino además, sobre todo, habla Pablo de esta salvación que se muestra que tiene una manifestación externa de la salvación. Por ejemplo, si seguimos leyendo Efesios capítulo 2, dice el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos, verso 10 dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mucho ojo, hermano. Eso quiere decir que la salvación que tú y yo tenemos tiene que manifestarse en lo externo. Es decir, no es algo, no es un tesoro que se queda ahí escondido, no es una perla de gran precio que tiene que ser expandida. Aunque aquí un poco parafraseando la parábola del gran precio que tiene que ver con otra cosa, pero habla de eso. Esa manifestación de la gracia de Dios que tú y yo hemos recibido debe ser manifestada como en una vida que agrade a Dios en todo momento. Si bien la salvación no es por obras, no hay ninguna obra para yo ganármela, pero sí, claro está, que yo debo de hacer buenas obras porque tengo la salvación. Así que, si quieren apuntar eso, apúntenlo. Y yo sé que muchos de los que están aquí, que tienen mucho tiempo en el Evangelio, mucho más que yo, lo saben muy bien. Todo es por gracia. La conversión que produce la salvación en un individuo es operado por el Espíritu Santo y cambia la vida de una manera radical. En muchas ocasiones hemos escuchado a personas que tienen miedo de venir a Cristo.
Yo sé que muchos van a evangelizar el sábado y se van a encontrar personas. Es que si yo vengo a Cristo, a mí me gusta jugar tanto. Me gusta a la loto. Mira cuántos millones hay. ¿Cuántos millones hay? Yo no sé. Qué sé yo, 150 millones, no sé lo que hay. Digo yo, a mí me gusta dar mi fiestecita. Tú sabes la cosa que yo me voy a perder. Y además, si yo me meto evangélico, ¿y entonces qué va a pasar con todo eso? ¿Cómo yo me voy a quitar todo eso? La mayor esperanza es, hermano, que Dios cambia radicalmente a la persona. Dios cambia. Dios cambia. Cuando Dios salva, cambia. ¿O no? No cambió a Pablo cuando lo tumbó del caballo de una vez. Iba corriendo a perseguir a Cristo y de que tumba el caballo, escucha la voz, dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Instantáneo. Y yo sé que eso ocurrió en nuestras vidas de una manera instantánea. Y cuando recordamos el momento que vinimos a Cristo, nos gozamos por la instantaneidad de la salvación que Dios nos da. Es un nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento que el Señor nos da. Un elemento enteramente específico de la salvación nuevo testamentaria es su carácter escatológico. Y con esto terminamos, hermano, no se preocupe. Su carácter escatológico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la salvación, no significa solo, hermanos, la herencia, la realidad que tenemos ahora, sino de una herencia que recibiremos en el futuro. ¿O no? Dice 2 Timoteo, capítulo 2, verso 10. Vamos allá. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 2. Capítulo 2, verso 10. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 10. Si alguien lo tiene, primero que yo, lo lee. Así es. ¿Qué quiere decir eso, querido hermano? Esto nos habla de una vida una salvación que, si bien es cierto, lo estamos gozando ahora, su manifestación más gloriosa tiene que ver con el futuro. Es decir, nosotros gozamos la salvación, sí, pero este es un gozo anticipado. Tenemos las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo. ¿Y para qué entonces el Señor nos da unas arras, unos anillos asegurándonos todo? Es porque lo bueno viene después, hermano. Si ahora es bueno, lo bueno viene después. Leemos primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, parte de lo que leyó el hermano hace un momento. Dice 1:5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Oh, pero bueno, Pedro. Y es que Pedro, a diferencia de Pablo, tiene una visión escatológica de la salvación, porque dice, pero bueno, estamos sufriendo prueba. Estamos sufriendo dificultades. ¿Cómo es esto de la salvación ahora en este presente? Bueno, sí, tenemos la salvación, pero esta es una salvación anticipada. ¿Por qué? Porque dice él, mira, esa salvación será alcanzada, se recibirá su plena manifestación. Dice que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Querido hermano, la salvación que tú y yo tenemos nos ha libertado del pecado, nos ha libertado de la muerte, de la pena del pecado, nos ha dado la esperanza de la vida eterna, nos da el gozo de tener a Dios en nuestros corazones y nos manda a vivir vidas que glorifiquen a nuestro Dios. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Esto también nos habla de ¿qué? Nos habla de una salvación futura. Porque los achaques que tenemos ahora, que nos pesan tanto,
Dice, ¿y esta es la salvación? No. La salvación plena se manifestará cuando Cristo venga y estemos en su presencia. Gloria a Dios. Qué gloriosa es la salvación de nuestro Dios. Hoy hemos iniciado con la salvación. Así que la próxima semana continuaremos, si es la voluntad del Señor y si el campamento, el cursillo cuando es... Ajá. Ok. El próximo, exacto. El 17. Entonces el 17, vamos a ver entonces el tema, la próxima hermano. Vamos a ver la razón de la salvación. ¿Por qué de la salvación? Y luego vamos a ver también parte del objeto y la gente de la salvación. Y por último, el medio y alcance de la salvación, que eso lo vamos a ir tratando en los miércoles que nos toque. Así que si ustedes se animan, y yo no lo he aburrido mucho, que duré lo que me dijeron, 45 minutos, sobre todo que podamos salir de aquí gozosos por la gracia de nuestro Dios que se nos manifestó y que nos da la fuerza para vivir la vida cristiana, para su honra y su gloria. Que Dios sea bendito ahora y siempre. Amén y amén.